¿Qué tal? Queremos invitar a todos ustedes para que este sábado 11 de julio a las 8 de la noche se conecten a través de YouTube, de Facebook y de Zoom, para que estén junto con los pastores de Zona Volcanes unidos en un tiempo de oración. Es necesario que participemos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30: y busqué entre los hombres quien hiciese vallado a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando gente que interceda por la nación, y ese eres tú. Esa eres la persona que conoce lo que está pasando y que sabe que podemos movernos a favor de la nación. Somos la luz y somos la sal de la tierra, y necesitamos tomar parte activa en esta actividad que vamos a estar teniendo sábado 11 de julio a las 8 de la noche a través de las redes sociales YouTube, Facebook y Zoom, para que estemos unidos junto con tus pastores y junto con mucha gente más para interceder y para orar por las familias, por la nación y por cada uno de nosotros. Te esperamos, y es una responsabilidad que tú tienes, y sabemos que vas a conectarte. Gracias, y nos seguimos viendo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio, poder saludarles, poder decirles que Dios les bendiga y que gracias porque puede disponer este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Es un honor y es un privilegio la oportunidad que me da nuestro pastor de poder compartir la palabra en esta noche, y sé que Dios ha puesto algo en mi corazón que espero que sea de bendición para todos ustedes. Y pues bueno, nos han estado enseñando en semanas pasadas, mensajes pasados acerca de ser discípulo, lo que representa ser un discípulo. Sé que hemos visto lo que no es ser un discípulo, algunas características, cualidades que debe tener un discípulo, pero esta noche quisiera que habláramos un poco acerca de la importancia de ser discípulo. Y pues antes de iniciar quisiera que recordáramos un texto que hemos estado repasando anteriormente y que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 34, si me puede acompañar. Dice la palabra del Señor: y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le parece si antes de iniciar hacemos una oración? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque tu infinito amor nos permite estar aquí, porque tú nos has salvado, Señor, nos has perdonado. Gracias porque tú nos das estos tiempos de reflexionar y de meditar en tu palabra. Te pido que bendigas a todos mis hermanos y a todos aquellos que nos están viendo, Señor, y que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como dice la Escritura, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús para poder ser un discípulo. Pero como yo le decía hace un momento, quisiera que habláramos un poco acerca de la importancia de ser discípulo, porque ser discípulo es más que solo cumplir ciertos requisitos o hacer ciertas cosas. Ser discípulo va más allá de todo eso. Ser un discípulo es un diario caminar con el Maestro, es un diario caminar con Jesús, porque un discípulo está en constante aprendizaje, siempre se está preparando, está aprendiendo, se está capacitando y nunca deja de aprender. No podemos decir que en un determinado tiempo ya nos consideramos discípulos. Por ejemplo, yo no puedo decir o pensar que porque ya leí ciertos libros, porque ya tomé ciertos cursos en la iglesia, ya soy un discípulo. Ni siquiera el ir a un instituto bíblico y estudiar ahí 1, 2, 3, 4, tal vez 5 años me hace ser un discípulo. Y no que ir a un instituto bíblico sea malo. Al contrario, si usted tiene esa oportunidad, hágalo. Es de bendición prepararse. Lo que quiero decir es que el discípulo siempre está deseando aprender más, saber más, conocer más de Dios. Pero a veces pensamos que porque ya tomamos un curso bíblico en la iglesia o 2, ya estamos preparados o que ya sabemos todo respecto a Dios. Incluso hay personas que van a la iglesia 1, 2, hasta 3 veces y ya no regresan porque creen que es suficiente con ir en ese tiempo. Y la Biblia sabe que nos enseña todo lo contrario. Si gusta acompañarme en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que el Señor va a venir por su iglesia. Pero dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Por eso le decía yo que no basta con que vayamos 1, 2, 3 veces, 1 o 2 años, porque jamás vamos a estar totalmente preparados. ¿Sí? Y tal vez usted ahorita me pueda pensar o pueda decir: bueno, la iglesia está cerrada, no podemos asistir a la congregación. ¿Cómo puedo hacerlo si yo no puedo congregarme? Pero sabe que los pastores, nuestro pastor, junto con un gran equipo, se han estado preparando y esforzando y dedicando para que usted y yo sigamos teniendo la oportunidad de congregarnos a través de este medio. Y a través de este medio poder seguir recibiendo las enseñanzas. Pero, tristemente, como en todo hay un pero, la cuestión es si usted sigue congregándose.
si usted sigue siendo fiel a Dios, a su iglesia, a su pastor, al reunirse con su familia para ver las transmisiones, para escuchar el mensaje que Dios nos habla y también al compartirlas para que alguien más escuche la palabra y sea bendecido. Eso también nos hace discípulos porque nos hace estar comprometidos con el trabajo de nuestras iglesias, porque un discípulo está comprometido con lo que hace su maestro. Y en nuestro caso, estamos comprometidos con lo que hace nuestro pastor. Y también si estamos siguiendo la visión de nuestra iglesia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda cuál es la visión de nuestra iglesia, Hacedores de la Historia? Pues se lo voy a recordar. Es ganar, discipular y enviar. Y sabe que nosotros podemos seguir cumpliendo con la visión de la iglesia aunque no nos estemos congregando físicamente. Porque podemos seguir ganando almas, hablarles de Jesús, enseñarles la palabra de Dios y a su vez estas personas van por otras y van transmitiendo el mensaje que están recibiendo. Tal vez usted me diga, ay, pero ahorita no puedo visitar. Pero sí podemos mandar un mensaje de texto, pero sí podemos hacer una llamada, sí podemos hacer videollamadas. Así como usted comparte en Facebook o en Instagram algo que le gustó, así también puede compartir la palabra del Señor y estar cumpliendo la visión de nuestra iglesia y estar llevando el evangelio del Señor a más personas. Ahora la tecnología nos da para mucho. Ya no estamos atados de decir, bueno, ya no salgo. Ahora como hay muchas maneras de poder seguir transmitiendo el mensaje de Jesucristo. Lo que nos falta es motivación, es ganas, es ese deseo de ver que las almas se salven. Porque sabe que cuando una persona deja de aprender y ya no quiere ser discipulada, ni guiada por su autoridad espiritual y mucho menos por Dios, y piensa que puede guiarse solo, ¿sabe qué pasa? Y tal vez lo que le voy a decir le suene familiar. Empezamos a tomar decisiones equivocadas cuando ya no queremos la guía y la dirección. ¿Sí? Porque para ser un buen discípulo hay que ir con el experto a entrenarnos, con Dios, con Jesús, con nuestro maestro. Él es el experto. ¿Sabe la diferencia de ser un verdadero discípulo y no serlo? Es que, mire, cuando hay una situación difícil o cuando tenemos que tomar decisiones importantes o cuando no sabemos qué hacer, un verdadero discípulo va al maestro, va con su pastor, pide consejo, ora a Dios, pide sabiduría y no hace nada hasta que Dios no le hable, pide su dirección. Ahora, cuando no somos discípulos, tomamos decisiones por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio entendimiento, por lo que yo creo que más me conviene, por lo que yo creo que es mejor. ¿Y sabe qué pasa? Que obviamente nos equivocamos. Y entonces es cuando ya venimos delante de Dios, ya venimos llorando, ya venimos sufriendo. Dios, Jesús, ayúdame en esto que hice mal, ayúdame a arreglarlo. Ya le traemos a Dios los problemas cuando sabe que esto pudo haberse evitado. Porque pudo evitarse, porque Dios nos puede guiar y nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas. Es por eso que Dios me hizo sentir en mi corazón que habláramos de la importancia de ser discípulo, de dejarnos pastorear, de dejarnos enseñar, de dejarnos guiar, de dejar que el Espíritu Santo nos guíe a tomar las decisiones correctas para que vivamos una vida con menos errores de los que tenemos. ¿Sí? El ser discípulo, mire, para ser un verdadero discípulo, quiero hablarle acerca de un gran hombre en la Biblia, de Moisés. A lo mejor usted conoce su historia, pero Dios eligió a Moisés, era un varón justo, era un varón íntegro, entregado a Dios, y Dios lo escogió a él para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero sabe que la Biblia nos dice que Moisés hablaba cara a cara a Dios y no hacía nada sin pedir la dirección de Dios en su vida. Mire, acompáñeme al libro de Éxodo en el capítulo 33. Éxodo en el capítulo 33, en el versículo 11 dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero. Imagínense lo impresionante que era cada vez que Moisés iba a hablar con el Señor. Y mire, más adelante en el versículo 15 dice: y Moisés respondió a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, siendo el líder de un pueblo grande, no decía: yo tomo las decisiones, yo creo lo que es mejor, porque yo convivo con el pueblo. No, él dice que consultaba a Dios y le decía: si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí, no quiero hacer nada. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Y cuando no lo hemos hecho y lo dejamos de lado es cuando nos equivocamos. La Biblia nos da ejemplos de grandes hombres que consultaban a Dios. Ahora mire, ¿cómo puedo identificar si estoy siendo un discípulo? Sí, yo sé que no hay una receta como decir: cumple estos ciertos pasos, lee estos libros y vas a ser un discípulo. No, pero ¿cómo puedo identificar si estoy por el camino correcto, si estoy yendo bien, si estoy siendo realmente un discípulo? Mire, la Biblia dice que a Jesús lo siguieron multitudes. Bueno, vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vemos que al inicio de la palabra del Señor dice que grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Qué se imagina usted con multitud? Cientos, miles de personas que estaban ahí, que habían escuchado lo que Jesús hacía y les llamó la atención y lo siguieron y fueron. Pero también en lo que sigue en el texto es lo que dice para poder ser un discípulo. Otra vez, ¿verdad? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y cuando nos dice que si alguno viene a él y no aborrece a su padre, a su madre, a su familia, se refiere a que no debemos tener nada más importante en nuestra vida antes que a Dios. Debemos amar primero a Dios y claro que después a nuestra familia. Pero aquí el punto es que a Jesús lo seguían las multitudes. Y sabe, lo seguían porque primero a lo mejor muchos tenían curiosidad de saber lo que Jesús hacía, porque habían escuchado que Jesús hacía milagros, que sanaba enfermos, que oraba por endemoniados y eran liberados, que sanaba a cojos, que devolvía la vista a los ciegos, que había resucitado a muertos. Entonces la multitud estaba expectante, quería ver lo que Jesús estaba haciendo. La multitud veía, disfrutaba de los milagros de Jesús, eran espectadores, pero ¿sabe? Ellos no estaban comprometidos con él, porque en cuanto lo podían seguir 2, 3 días, y luego cuando Jesús partía a otra ciudad, esa multitud ahí se quedaba, porque la Biblia nos registra que cuando él llegaba a otra ciudad ya había más gente esperándolo. Entonces la diferencia de una multitud a un discípulo es que la multitud solo es espectador, solo disfruta. Y el discípulo está comprometido. Porque yo le aseguro que cuando estaba Jesús ahí orando por los enfermos, los discípulos estaban atentos. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el maestro? Estaban comprometidos con el trabajo que su maestro hacía. La multitud, ¿no? Ahora quiero ponerle otro ejemplo que está en Mateo 14, 19. Evangelio de Mateo 14, 19 dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Habla de una ocasión en que Jesús estaba predicando, había una gran multitud y les dio de comer. Pero dice que partió los panes y los peces y los dio a los discípulos para que los discípulos los repartieran a la multitud. Sabe, mire, la multitud le gusta que le sirvan, la multitud es servida, pero el discípulo sirve. El verdadero discípulo siempre está ahí. ¿Qué hace falta? ¿Qué tengo que hacer? Jesús no le dijo a la multitud: pasen por el alimento. Dice la Escritura que le dio a los discípulos para que los discípulos
le repartieran a la multitud. La multitud le gusta disfrutar, a la multitud le gusta que le sirvan. El verdadero discípulo está comprometido y le gusta servir. ¿Sabe? Mire, es muy fácil. Nuestra mentalidad y nuestras acciones definen si soy multitud o soy discípulo. Se lo voy a repetir nuevamente. Nuestra mentalidad y nuestras acciones definen si soy multitud o si soy discípulo. ¿Sí? Y ahí donde usted está, hágase estas preguntas. ¿Qué mentalidad tengo en mi trabajo? ¿Tengo una mentalidad de multitud o de discípulo? Me gusta que me facilite el jefe las cosas del trabajo, me gusta que todo esté fácil o me gusta esforzarme porque vean mi trabajo, mi entrega. Hágase otra pregunta. ¿Qué mentalidad tengo en mi casa? ¿Tengo mentalidad de discípulo o de multitud? Llego del trabajo, llego de la escuela, quiero que me atiendan, quiero que me vean, quiero que me pongan atención, o llego a casa a ver qué hace falta, qué se necesita, en qué ayudo. ¿Tengo mentalidad de multitud o de discípulo? Y una pregunta más. ¿Qué mentalidad tengo en mi congregación, en mi iglesia? ¿Mentalidad de multitud o de discípulo? Y no le digo que haga estas preguntas en cuestión de un juicio, sino de que nosotros reflexionemos y veamos realmente cómo está nuestra vida, si realmente estamos siendo verdaderos discípulos. Es por eso la importancia de estudiar, la importancia de ser discípulo. Si me estoy dejando enseñar, si me estoy dejando guiar, si estoy bien, si estoy sirviendo, si estoy haciendo lo que mi maestro hace, lo que mi pastor hace, lo que mi autoridad está haciendo. Mire, ¿sabe qué? Los discípulos de Jesús, cuando estaban en la tierra, cuando Jesús estaba en la tierra, veían lo que hacía. Estaban al pendiente, estaban viendo lo que Él hizo. Cuando Cristo muere y resucita y va al cielo, los discípulos se quedaron en la tierra. ¿Y sabe qué? Que ahora eran ellos los que tenían que hacer todo lo que vieron a su maestro hacer. Oraban por la gente. Seguramente ahora ellos los buscaban las personas para que oraran por enfermos, para que oraran por endemoniados, por si alguien tenía alguna necesidad, por si se necesitaba algo. Inclusive la Biblia nos registra que Pedro con su sola sombra sanaba enfermos. Los enfermos eran sanados. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ellos, mire, el ser discípulo es un imitador. Ellos estaban imitando lo que vieron hacer a su maestro. Ahora que su maestro ya no estaba, a ellos les tocaba entrar en acción y hacer aquello que vieron a su maestro. Ahora, mire, reflexione y pregúntese, ¿cómo me ven mis familiares, mis vecinos? ¿Saben que soy cristiano? ¿Saben que voy a la iglesia? Si hay alguna necesidad, ¿me buscan a mí? Si hay algún enfermo en mi casa, en mi hogar, o un vecino, ¿me buscan a mí para orar por ese enfermo? ¿Porque saben que lo hago? ¿O cómo nos catalogan? ¿O cómo nos conocen? Como el que nos saluda, como el que es serio, como el que no habla. Discúlpeme, pero tal vez hasta como el que se sabe todos los chismes. Porque si yo estoy siendo un discípulo, yo tengo que imitar lo que hace mi maestro. Los discípulos estaban haciendo lo que Jesús hacía cuando Él se fue. Si ellos no hubieran seguido predicando el Evangelio y llevando la palabra del Señor, mire, nosotros no estaríamos aquí. Es de reflexionar. ¿Me reconocen porque soy cristiano, porque voy a la iglesia? ¿Me buscan para orar? Por lo menos ya deje usted los vecinos en mi casa. Si soy padre, mis hijos se acercan, o yo oro por mis hijos si están enfermos, o solo le llamo al pastor. Porque eso no sería ser discípulo. ¿Sí? Tenemos que nosotros reflexionar y ver si estamos haciendo las cosas correctas. Porque ser discípulo va mucho más allá de solo decir que somos o que queremos serlo. Como ya lo vimos, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús.
Tenemos que reflexionar sobre nuestra vida y preguntarnos, ¿realmente quiero ser un discípulo? ¿Realmente estoy siendo un discípulo? Ser discípulo no es fácil. Nos va a costar mucho trabajo, pero la recompensa va a ser eterna, porque un día vamos a estar con nuestro Salvador, con nuestro Señor, en el cielo por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener, por este mensaje que has hablado en nuestras vidas. Yo te pido que bendigas a cada persona que está escuchando esta palabra y que tú nos ayudes, Señor, a meditar, a reflexionar en qué estamos haciendo mal, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que dejar para poder ser un verdadero discípulo. Padre, lo que más anhelamos es agradarte, es estar bien contigo. No queremos aferrarnos a las cosas terrenales. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos, a ser esforzados, Señor, porque un día queremos estar contigo en la eternidad. Bendice cada familia, Señor, que está escuchando esta palabra. Bendice cada hogar, a cada persona, Señor, que tiene la disposición en su corazón de servirte, de amarte. Y ayúdanos a ser verdaderos discípulos, Señor, que honremos y pongamos en alto tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que de verdad usted pueda reflexionar y ver qué es lo que hace falta en su vida para ser un verdadero discípulo. Y bueno, antes de terminar quisiera hacerle la invitación a que pueda compartir esta transmisión para que muchas más personas puedan escuchar este mensaje y sea de bendición. Y no olvide seguirnos en las redes sociales, por Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios les bendiga.